En el mes de febrero nos encontramos en una serie de predicación que se llama Para que tengan vida. ¿Y cuál es el versículo que muestra el corazón de toda esta serie de predicación? ¿Cuál es ese versículo? Juan 20:31. Lo tenemos allí y vamos a cumplir con esa tareita que nos hemos puesto. Cada domingo lo vamos a leer. Así que le pido que por favor me acompañen y a la voz de 3 podamos leerlo. ¿Sí? Dice así: 1, 2, 3. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y Gustavo Zabaleta, semanas atrás, nos contaba que Jesús se encontraba ya en ese momento reclutando a sus primeros discípulos. Ya había llamado a los primeros y de pronto toma la decisión de ir a otro lugar y continuar con esa búsqueda y ese llamado de las personas que lo seguirían, de esos 12 que lo acompañarían. Y ese momento es el que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Todos tienen su bosquejo, por favor? ¿Todos tienen su bosquejo a la mano? Perfecto. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? ¿Vale la pena encontrarse con Jesús? Yo sé que es un título un poco como que, ay, Alberto, claro que sí. O alguno dirá, oye, ¿de verdad vale la pena? Pues vamos a revisarlo hoy. Vamos a revisarlo hoy. ¿Y cuáles son los 2 puntos del bosquejo? El 1, ¿valió la pena para? Y el segundo, ¿para Natanael? Pues hay 2 personas que vamos a contemplar el día de Dios gracias a la palabra y ellos responden a esa pregunta, pero la pregunta al final es para usted y para mí. ¿Vale la pena encontrarse con Jesús? ¿Sí? ¿Qué le parece si para responder esa pregunta empezamos a estudiar el pasaje? Juan capítulo 1, acompáñame por favor a Juan capítulo 1, versículos del 41 al 51. Dice así: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Miren, vivimos una época donde las personas están buscando respuestas. Vivimos en una época donde hay, mire, tú entra a internet y pon: ¿qué necesito para mi vida? Y te va a salir una lista de cosas. ¿Cómo ayudar a mi hijo? Y te van a salir una lista de direcciones. Es increíble la cantidad de caminos y respuestas que hay frente a una necesidad. Es increíble. Vivimos en una incertidumbre total. Y en esta oportunidad, en este domingo, queremos responder a una pregunta. A la pregunta que muchos de nosotros creemos es la más importante de todas y cuya respuesta depende de nuestra vida entera. ¿Vale la pena encontrarse con Jesús? Frente a los problemas familiares, ¿vale la pena encontrarse con Jesús? Frente a los problemas de no saber qué hacer con mi vida, ¿vale la pena encontrarse con Jesús? Frente a los problemas de enamoramiento, a la necesidad de encontrarse con alguien, ¿vale la pena encontrarse con Jesús? Frente a la necesidad económica, la prueba, los momentos de alegría y de tristeza, ¿vale la pena encontrarse con Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Eso queremos empezar a ver. Entonces, ¿valió la pena para Felipe encontrarse con Jesús? Veámoslo. Empecemos a leer la palabra y a estudiar un poquito. Versículo 43 y 44. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe. Y lo llamó y le dijo:
sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Miren, no sabemos mucho de Felipe antes de este momento. No se sabe mucho. No sabemos qué relación tenía con Jesús. No sabemos si él había escuchado de Jesús a través de Juan el Bautista o estaba esperando a Jesús, al Salvador, como todos los judíos. No sabemos. Lo que sí sabemos, ahí dice claramente de dónde venía: de Betsaida. Betsaida era un lugar de pescadores. La mayoría de personas humildes, sencillas. Por el tipo de trabajo y el horario de trabajo, no podían ir a la sinagoga a escuchar constantemente la lectura del Pentateuco, de la palabra de Dios. Por lo tanto, eran personas en la fe, en la ley de Dios, poco instruidas. Era un hombre sencillo. Era un hombre de conocimiento básico. Hasta este momento sabemos eso. Sabemos que la palabra hasta lo ratifica. Dice que era igual que Andrés y Pedro, los primeros discípulos que ya Jesús había llamado. En otras palabras, era pescador también. También compartía el oficio. Pero algo más que sabemos es qué pasa con Felipe después de encontrarse con Jesús. Y mire, cuando estábamos preparando este estudio y estaba leyendo ahí la palabra, decía: Dios, ¿por qué el versículo 44 no lo hiciste más grandecito? ¿Por qué es tan chiquito? Porque ¿sabe qué? Yo quiero saber qué pasa entre el momento en que Jesús le dice a Felipe: sígueme, y ahora Felipe buscando a Natanael. No sabemos qué pasó. ¿Qué le dijo Jesús? ¿De qué hablaron? Porque Jesús le dice a Felipe: sígueme. Y Felipe lo sigue. Y va con él. Y pasa tiempo con Jesús. No sabemos cuántas horas. No sabemos de qué temas hablaron. No sabemos exactamente qué pasó. Pero sí sabemos qué sucedió después. A mí me encantaría llegar al cielo y decirle: Jesús, ya pues, ¿qué pasó? Cuenta pues. Pero leyendo un poco más, llego a la conclusión de que qué bueno que ese versículo queda ahí. Porque de repente si Jesús nos contase que le estaba hablando del Antiguo Testamento y diciéndole: Felipe, ese que tanto esperaban, soy yo. Ese Cordero de Dios, soy yo. Ese que se aparecía en el monte, era yo. Ese que va a traer la gracia sobre gracia, soy yo. No sabemos, pero si apareciese ahí, de repente usted diría: esa es la fórmula para conocer a Jesús. Y vamos a descubrir aquí que Jesús no quiere darte una fórmula para que lo encuentres, sino que Jesús quiere que te encuentres con Él y tengas tu propia experiencia, tu propia vida, tu propio encuentro con Jesús. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero sí sabemos qué produjo en él. Mira lo que dice el versículo siguiente. Lo primero que hace Felipe después de hablar con Jesús, y me parece increíble porque se encuentra con Jesús, habló con Jesús, pasó tiempo con Jesús y Felipe está: ¿qué hago? Felipe está como que inquieto y lo primero que hace dice: tú, Natanael, ven para acá, te tengo que contar algo. Miren lo que dice la palabra. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado. Ahí aparece algo del corazón de Felipe. Felipe andaba buscando la respuesta a su vida. Miren ese corazón de Felipe. Alguien que anda buscando y dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, a quien de que escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Miren, cuando usted lee los primeros versículos del capítulo de Juan, del capítulo 1 de Juan, uno hasta se confunde. Aquí los hemos tenido pasaje por pasaje. Miren cuántos meses ya tenemos. Estamos en abril y empezamos en febrero. Y estamos en el versículo 41. Le hemos dedicado bastante tiempo a tratar de explicar y mostrar lo que Dios quería hacer. ¿Qué era? Mostrarse como Dios. Pero lo que Felipe responde acá es todos esos pasajes transmitidos de una manera sencilla y simple.
por favor, trate de entender conmigo lo que Felipe está diciendo acerca de Jesús. Primero le dice a Natanael: hemos encontrado a ese verdadero hombre. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hemos encontrado a un hombre que realmente es un hombre. No es una idea como algunos dicen. No es una energía como otros dicen. Hemos encontrado a un hombre que es real, pero no solo es hombre. Es verdaderamente Dios. Miren lo que dice. Este hombre es aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Aquel que tanto estábamos esperando. Aquel que iba a partir la historia en dos. Aquel que por fin iba a ser el Salvador. Natanael, lo hemos encontrado. En cristiano simple usted podría decir: lo que tanto busqué, por fin está aquí. ¿Quieres conocerlo? Imaginen ese corazón de Felipe. Me hace recordar cuando uno recién conoce a Cristo, ¿verdad? Cuando uno entiende que es pecador, entiende que el camino que está llevando sin Cristo no es el correcto, y de pronto uno se entrega a Jesús y dice: Jesús, no más, no más. Quiero ahora seguir contigo. Quiero ahora ser tu hijo. Quiero que tú me guíes a partir de ahora. Y uno empieza a leer la Biblia y dice: wow, es increíble. Y uno quiere venir al servicio, y uno quiere estar en el grupo de oración, y uno quiere estar en el grupo de crecimiento, y llega a la casa y dice: mira, ¿saben qué? Dios es lo máximo. Y uno empieza a abrir su corazón y a abrir su corazón. ¿No es así cuando empezamos? Imaginen a Felipe. Está lleno de Jesús, no puede contenerlo y anda buscando y dice: Natanael, lo encontramos. Lo encontramos. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Lo que tanto estábamos esperando, por fin está aquí. Mire, cuando uno ve la vida de Felipe posterior a este encuentro, uno descubre en Felipe una relación con Jesús fresca y creciente. Y quisiera que por favor estas dos palabras las guarden en su corazón por un momento. Una relación con Jesús fresca y creciente. Miren, en Hechos capítulo 6, por ejemplo, Felipe es elegido para servir las mesas. Miren qué características tenían los hombres que fueron elegidos. 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Ya no estamos hablando del Felipe que acaba de encontrarse con Jesús. Felipe siguió creciendo. Imagínense, buena reputación, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, se habla de que él estaba predicando. Estaban en plena persecución y él, huyendo, hablaba de Cristo. Seguía con esa inquietud. Ya no estaba solo Natanael. Ya le estaba compartiendo a todos en plena persecución. Los querían matar. ¿Y él qué estaba haciendo? Por donde iba: oye, ven, tengo que contarte algo. ¿Sabes quién es Jesús? El hijo de José de Nazaret. Aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. ¿Lo conoces? ¿Te has encontrado con él? Yo sí. ¿Quieres que te hable de él? Imagínense. Felipe sigue creciendo. En Hechos capítulo 8, versículo 26, se encuentra con un etíope y lo bautiza. Y yo les animo, por favor, a leer los pasajes. Si puede, anótelos, porque es increíble cómo el Espíritu de Dios mueve a Felipe y lo guía. Le dice: vaya para acá, hable con ese hombre, trate ese tema, bautícelo. Es increíble la conexión entre Felipe y el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Cristo creciente, fresca. Y mire, y sigue creciendo. En Hechos capítulo 21 es compañero de Pablo. Ya no hablamos de Felipe solo, está con Pablo yendo a predicar por todas partes. Y sigue creciendo en esa relación fresca y creciente. En el capítulo 21 de Hechos también se le menciona como el evangelista. ¿Y qué cree? Tenía hijas solteras que ocupaban puestos importantes en la iglesia. Igual que la conferencia Salitre.
Miren, uno encuentra en Felipe a alguien con una relación con Cristo continua y creciente. ¿Después de qué? De encontrarse con Jesús. De realmente encontrarse con Jesús. Y hay personas que son así, ¿verdad? Hay personas que se encuentran con Jesús y quieren seguirle. Miren, Jesús conocía a Felipe. Conocía su corazón. Sabía cómo estaba pendiente y hambriento de él. Por eso es que Jesús va de ciudad a otra ciudad y lo busca. Y con tan solo verlo dice, por fin, aquí está Felipe. Felipe, sígueme. Y Felipe lo siguió. Y es que Jesús nos conoce. Jesús sabe si tu relación el día de hoy es fresca y creciente. Jesús lo sabe. Y quizás Él en este momento quiere llamarte a un encuentro con Él. Porque Él quiere una relación contigo fresca y creciente. No de esas de que se contentan con el domingo. No de esas que se contentan con una prédica de hace años, que yo creo que es buena. Mira, si tú quieres escuchar prédicas de antes, es buena. Yo mismo lo hago. Y es súper chévere y edificante escuchar la palabra de Dios. Pero créeme, no necesitas a un predicador. Necesitas tu Biblia y tu intimidad con Dios. Para que seas un cristiano de una relación fresca y creciente. Que no se contenta con servir o con hacer cosas. Que no se contenta con una posición dentro de la iglesia. Que solo se contenta cuando realmente se encuentra con Jesús. ¿Valió la pena para Felipe encontrarse con Jesús? ¿Tú qué crees? La vida de Felipe, de un pescador humilde y sencillo, al evangelista, al hombre que llevaba el evangelio por todas partes, al hombre cuya familia también era una bendición para otros. ¿No quieres eso para ti? ¿No quisieras que tus generaciones sean así? Felipe aparece en la Biblia como el evangelista. Hay otros que aparecen con otros títulos. El engañador. Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Los que quisieron estafar a la iglesia. Pero cuando hablamos de Felipe, solo vemos a alguien con una relación con Dios fresca y creciente. ¿Valió la pena para Felipe encontrarse con Jesús? ¿Y qué de Natanael? ¿Qué pasa con Natanael? Vamos con él. Vamos a ver qué pasa con él. Punto 2. Natanael ve que Felipe viene emocionado. Natanael, ven, tengo algo que contarte. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Hemos encontrado a aquel de quien hablaron los profetas. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y miren la respuesta de Natanael. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ese Nati, ¿no? Ese Nati. De Nazaret. Miren, a mí me gusta cómo la Biblia ordena las cosas, porque uno puede ir así en orden y va descubriendo la actitud. Miren, estudiemos un poquito la respuesta de Natanael y ayúdenme a descubrir el corazón de Natanael. El corazón de Felipe era alguien hambriento, alguien que estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Alguien que estaba buscando esa respuesta a la vida. Vamos a conocer un poquito el corazón de Natanael. Miren, de Nazaret. Lo primero que dice, ¿de Nazaret? ¿Qué era Nazaret en ese momento? Nazaret, en primer lugar, no aparece mencionado en ninguna promesa bíblica. Eso es cierto. Lo segundo, Nazaret era una ciudad de paso. Está demostrado por la cantidad de testimonios de viajeros que mencionan a Nazaret.
Entonces, como mucha gente venía de todas partes porque era un paso comercial, se mezclaba con muchas filosofías y religiones y cosas extrañas. Habían cosas por ahí, ¿sí? Había una mezcolanza de cosas en Nazaret. Y hasta ese entonces, porque después sí sucede algo hermoso allí, con María, pero hasta ese momento, por los judíos era considerada como la ciudad impura. No, los judíos que eran practicantes. Nazaret no es tierra de impuros. Entonces el concepto que había de Nazaret era de rechazo. Entonces miren, lo primero, Nazaret. Lo segundo, replicó Natanael. O sea, Natanael no dice, mira Felipe, tranquilo, cálmate. Lo que pasa es que de Nazaret no puede salir nada bueno. No, esa no fue la actitud. La actitud fue, de Nazaret, hombre, ¿acaso de ahí sale algo bueno? ¿Cómo se te ocurre? Replicó, lo dice la palabra, no estoy exagerando. Él replicó, ¿cómo se te ocurre? De Nazaret. Y lo tercero, que le dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Por favor, dígame usted cómo era el corazón de Natanael. ¿Qué había en el corazón de Natanael? Dudas. ¿Perdón? Había cólera, rabia, esos impuros. ¿Qué más? Corazón desprevenido. ¿Qué más? Arrogancia. De Nazaret. Él muy seguro de sí mismo, ¿no? De ahí no sale nada bueno, hermano. ¿Qué anda perdiendo su tiempo usted? Imagínense a Natanael hablando así. Ahora imagínense a Felipe. Natanael, hemos encontrado a Jesús. Ay, ¿acaso puede salir algo bueno de ahí? ¿No es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando le hablamos a alguien de Jesús? Yo recuerdo que cuando llegué de mi campamento, cuando recibí a Cristo, llegué a casa. Mamá, he recibido a Cristo en mi corazón. Mi mamá volvió a verlo a mi papá, le dijo, averigua a qué secta se metió. En ese mismo campamento, una amiga mía llegó a su casa y le dijo, papá, me he entregado a Cristo. No, me he entregado a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Trabaja? Mire, cuando usted le comparte a otro de Cristo, muchas respuestas va a recibir, pero varias de ellas van a ser, ay, estás creyendo en Jesús. ¿Acaso algo bueno puede salir de allí? ¿Sí o no? ¿Pero qué hizo Felipe? Felipe agarró una serie de argumentos para explicarle a Natanael quién era Jesús. No. Y eso es lo que me encanta, que usted y yo hoy podemos aprender, que cuando queremos compartir de Jesús a otros, no necesitamos argumentos. Necesitamos usar el método Felipe. Miren lo que pasa aquí. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe le dice, pues ven y ve. Otra versión diría, ven y compruébalo tú mismo. Eso es chévere, porque ese es un reto. Ese es un reto. Yo recuerdo que cuando era de 16 años, yo creía que me merecía el cielo, de verdad, de verdad. O sea, decía, no, yo tengo mi pase, no tenía pase guardado porque en fin. Pero yo me creía merecedor del cielo. Y cuando yo pensaba en Dios decía, no, Dios es para los viciosos, para los que tienen problemas, los que andan con dificultades. Para ellos es Dios. Yo entra libre al cielo, no hay ningún problema. Pero no es así. A mí me encantó porque quien me invitó a una reunión donde me iban a hablar de un campamento. Él me había dicho que su club era cristiano. Dije, ay, club cristiano, qué divertido. Y él me dijo, viene un campamento y unas cosas más. Ven y ve. Y cuando usted le comparte a alguien de Jesús y le responde así, ay, ya estás metido en esas cosas, seguro que te están quitando la plata. Usted le puede responder, pues ven y ve. ¿Por qué no vienes y lo compruebas tú mismo? Oye, mi familia se está destruyendo y ¿quieres que vaya a tu iglesia? No quiero que vayas a mi iglesia. Quiero que compruebes si Jesús es verdad o no. Compruébalo tú mismo. Yo no te voy a decir nada.
Porque lo que necesitamos no es un lugar. Necesitamos a Jesús. Y lo que este mundo necesita no son fórmulas mágicas, sino un encuentro con Jesús. Ven a ver, le contestó Felipe, ven y compruébalo tú mismo. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: hace un rato Felipe había dicho algo bueno, ¿puedes salir de ahí? Y ahora Jesús ve que Natanael ha aceptado el reto de Felipe y se está acercando a él. ¿Sí? Y Felipe dice: ven y ve. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, Jesús comentó, de manera irónica Jesús, y Jesús tenía sus ironías. Jesús dice: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Otra versión diría: aquí tienen a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y una versión más antigua diría: aquí hay un verdadero cumplidor de la ley, un verdadero israelita en el cual no hay ningún Jacob, ningún hombre engañador. Si a usted Jesús se le aparece y le dice: mira a mi hija en quien no hay pecado, mira a mi hijo que siempre me sigue fielmente. Si a mí Jesús me dice eso, le digo: oye Jesús, ¿qué quiere decirme? Porque yo sí tengo errores, porque yo sí fallo, ¿verdad o no? Y Jesús le dice a Felipe, a Natanael cuando está viniendo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y miren el corazón de Natanael. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿Qué le dice eso del corazón de Natanael? Arrogancia. Orgulloso. Pero ¿sabe qué es lo más increíble de esto? Él aún cree que no necesita a Cristo. Él aún no entiende quién es Jesús. No lo sabe. Él cree que está bien. ¿De dónde me conoces? Claro que soy israelita. Claro que cumplo la ley. A mí me daría miedo que Jesús me diga: he aquí Alberto, en él no hay un pecado. Jesús, ¿qué estás haciendo conmigo? Nati no. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le aplica el escáner. Porque Jesús ya sabe cómo estamos. Lo sabe siempre. ¿Quieres saber cuánto nos conoce Jesús? Lee el Salmo 139. No para que te espantes, sino para que te alegres de cuánto ese Dios te conoce y aún te sigue amando. Jesús le aplica el escáner a Natanael y es increíble. Miren, un amigo acaba de llegar de Perú. Ahí está sentado atrás. Yo creo que los mejores escáneres son los del aeropuerto, ¿verdad? ¿Ustedes han visto alerta aeropuerto? Qué casualidad que Colombia y Perú aparecen a cada rato, ¿no? Somos bien amiguitos en eso. También. Y esos escáneres son increíbles, pero yo creo que fallan. ¿Saben por qué? Porque mi amigo pasó 2 pollos a la brasa cocinados, 1 kilo de papas, 1 kilo de limones, una botella de pisco, ya les invitaré, y una serie de cosas que, ¿cómo no lo detuvieron? Esos escáneres. Es más, mi amigo se acercó diciendo: ahorita me lo quitan, pero bueno, puse el pollito ahí y salió. Mira, esos escáneres que son poderosos fallan. Jesús no. Mira, Él nos conoce perfectamente. ¿Quieres saber cuánto? Mira la respuesta que Jesús le da a Natanael. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. En otras palabras, yo sé con quién estabas, dónde estabas y qué estabas haciendo.
Yo sé con quién estabas, dónde estabas y qué estabas haciendo. Mire, nosotros no podemos engañar a Jesús. Él sabe cómo estamos hoy. Mire, yo lo puedo engañar a usted. Yo puedo dar una imagen. Usted puede dar una imagen de que todo está bien. Pero Él sabe con quién estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo y más adelante qué estamos pensando. Lo va a encontrar. Y frente a ese escáner que lo encuentra con mayor detalle en el Salmo 139, por favor, léalo. Es larguito, pero léalo. Frente a ese escáner uno solo le queda rendirse. Porque a pesar de que Dios sabe cómo estamos exactamente, Él nos sigue amando. Y eso hace Jesús con Natanael. Jesús no agarra a Natanael y le dice, fuera de acá. Usted ni siquiera entiende que me necesita. No hace eso Jesús. Jesús le dice, yo sé dónde estabas, yo sé con quién estabas, yo sé qué estabas haciendo, yo sé qué estás pensando, Natanael. Y frente a ese hecho, a Natanael no le queda otra que reconocer a Jesús y le dice, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael, porque ahora entiende quién es Jesús. Miren, primero está diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora está diciendo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no se queda allí y no lo deja allí. Jesús le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Natanael, vas a ver cosas más grandes que estas. ¿Y qué está buscando Jesús? Jesús lo está sacando a Natanael de un autoengaño. Él creía que no necesitaba a Jesús y lo está llevando a entender que ahora sí necesita al Hijo de Dios. Pero Jesús no se queda ahí, lo quiere sacar de entender a algo más grande aún. Y queridos amigos, yo creo que eso es la prédica en centro del día de hoy. Le invito a que por favor me acompañen estos minutos. Olvídese de todo lo anterior menos de esto. Porque Jesús no quiere a alguien que entiende de Jesús. No quiere eso. Por eso Jesús le dice a Natanael, ciertamente les aseguro, y ya no solo a Natanael, sino a los que están escuchando, y por qué no también a nosotros que estamos leyéndolo, les aseguro, ya no es la conversación con Natanael solamente, ya es la conversación con Natanael y todos los oyentes. Les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Lo que Jesús está haciendo es llevar a Natanael a un momento en la historia de Jacob. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay Jacob? Irónicamente se lo dice, porque ese hombre estaba autoengañado. Ahora vuelve a traer una escena que está en Génesis capítulo 32 del 22 al 30. ¿Qué sucede allí? Jacob, cuyo nombre era el suplantador, el engañador, un hombre que había vivido una vida engañando y estafando. De pronto, una mañana se levanta y se encuentra con un ángel del Señor. Y él, a solas con el ángel, empieza a pelear con el ángel y lo agarra y el ángel se quiere ir y él no lo suelta y él no lo suelta y se empieza a pelear. Mira, tanto era la pelea que dice que duró toda la noche. No te voy a soltar, no te voy a soltar. A tal punto que el ángel lo hiere. Y le dice, suéltame. Y Jacob, no te voy a soltar aunque me hayas herido. Y lo agarra fuertemente. Amanece y llega un momento donde el ángel le dice, a partir de ahora, no serás más Jacob, no serás más el engañador. De ahora en adelante serás Israel. Y Jacob entra a una genealogía del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es transformada completamente la vida de este hombre en su encuentro, en su lucha, en su pelea,
en su no soltar hasta que me bendigas. Y el ángel lo bendijo y su vida cambió. Y Jesús está haciendo recordar esa escena y ahora le dice a Natanael: Natanael, yo no quiero que entiendas que me necesitas. Yo no quiero que sepas que me necesitas. Lo que yo quiero es que pelees conmigo y no me sueltes hasta que yo te bendiga. Eso es lo que quiero de ti. ¿Y saben qué, amigos? Yo no sé si han pasado días desde que conoces a Jesús y aún tienes de repente esa alegría de haberlo encontrado. O yo no sé si ya pasaron meses o ya pasaron años o décadas. Y esa frescura, esa relación creciente con Cristo, de repente, no, yo ya sé. Yo ya acabé escuelitas. No, yo sí, ya años en la iglesia. Yo la fundé. Yo no sé si ha pasado el tiempo donde en nuestro corazón creemos que no necesitamos un encuentro personal con Cristo. Cuando Jesús le está diciendo a Natanael: yo no necesito que entiendas que me necesitas, necesito que me busques hasta que tu vida cambie, porque yo actúo en ti. Las últimas palabras de la pelea entre Jacob y el ángel son: y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: he visto cara a cara a Dios y aún sigo con vida. Cara a cara a Dios. No es la prédica la semana pasada, no es el devocional que alguien te prestó, no es el taller al que asististe, es la relación personal con Cristo, creciente y continua, que no lo sueltas hasta que tu vida cambia. Que no lo dejas hasta que tu fe quebrada otra vez se restaura. Basta de conocimiento solamente, amigos. Basta de creer que ya es suficiente. Mira, si tú no entiendes por qué hay que asistir a una iglesia, lee tu Biblia. Si tú no entiendes por qué hay que bautizarse, lee tu Biblia. Si tú no entiendes por qué hay que diezmar, lee tu Biblia. Yo te puedo decir mil cosas y hasta engañarte, pero el escáner de Dios, que te conoce perfectamente y sabe cómo estás, cómo vives y cómo está tu religión el día de hoy, te invita a hacer una sola cosa. ¿Cuál es? Búscame hasta que me encuentres. Búscame hasta que te bendiga y no pares aunque te quiebres. ¿Usted necesita encontrarse con Cristo? ¿Valió la pena para Natanael encontrarse con Cristo? ¿Qué le va a decir a las personas que necesitan de Jesús? ¿Va a buscar argumentos? No, amigos. Dígale: ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo. Ven y encuéntrate con Jesús. Ha pasado el tiempo. ¿Cómo está su comunión hoy? ¿Fresca y creciente? ¿Estamos así inquietos buscando a quién más compartirle a Jesús? Estamos como Felipe, avanzando y avanzando y avanzando, dándole a otros la oportunidad de crecer en Jesús también, y uno mismo manteniendo un encuentro personal con Cristo. ¿O ya lo sé todo? Hay un curso más. Una relación con Jesús fresca y creciente. Una relación de Jesús que invita a la gente a decir: ven y compruébalo tú mismo. Para que tengas vida, dice el pasaje, solamente se encuentra en una relación directa, continua y creciente con Jesús. Imitemos a Jacob. No voy a parar hasta que me bendigas. No voy a detenerme hasta que me cambies. No voy a dejar de buscarte hasta que mi pecado me deje dominar. No voy a dejar de buscarte aunque mi familia esté mal. Yo voy a seguir hasta que mi familia sea como la de Felipe, de bendición,
no voy a parar hasta que entienda quién eres tú y mi vida cambie. Como dice el pasaje en Génesis, cara a cara, y aún sigo vivo. Les animo, amigos, a hacerse una pregunta. ¿Vale la pena encontrarse con Cristo? Pregunta de reflexión. ¿A quién me parezco? ¿A Felipe o a Natanael? Después de tantos años, ¿a quién me parezco? ¿Será que hoy necesito encontrarme con Jesús? ¿Quién más necesita encontrarse con Jesús? A ese que necesita, usted dígale, ven y compruébalo tú mismo. Oremos. Señor Jesús, gracias porque no nos has desechado. Nos llamas y nos llamas a un encuentro personal contigo. Pudiste desecharnos en nuestro orgullo y en nuestro autoengaño, pero no. Como a Natanael, como a Felipe, nos llamas y nos dices, sígueme y no pares hasta que te bendiga. Gracias. Permítenos disfrutar de la Santa Cena en un encuentro personal contigo, en el nombre de Jesús. Amén.